Nos vamos a nuestro rincón de pura ciencia cada martes aquí en La SER. Pura ciencia con el profesor Jorge Méndez. Doctor Jorge Méndez, profesor de física en la Universidad de La Laguna. Muy buenos días. Buenos días, Agustín. ¿Qué tal? Pues bien, aquí expectantes a ver qué podemos hablar del futuro de Canarias, ¿no? Pues casi nada, ¿no? Yo creo que es un tema que siempre está de actualidad y cada vez estamos más acostumbrados a oír alertas, fenómenos meteorológicos extremos, que a veces pueden ser tanto como anuncian o no, pero es un hecho de que parece que cada vez se repiten más. Entonces, hoy hemos titulado el espacio El futuro climático de Canarias, a través de estos fenómenos meteorológicos extremos. Tenemos aquí en el estudio con nosotros a un invitado que es toda una persona de referencia, un experto de referencia en este campo, ahora verás por qué. Es compañero mío de la Universidad de La Laguna, doctor Abel López, profesor en Geografía Física y es miembro de la Cátedra Universitaria de Reducción del Riesgo de Desastres y Ciudades Resilientes de la Universidad de La Laguna. Posee múltiples proyectos, artículos de investigación relacionados con todo esto que vamos a ver hoy. Palabras tan importantes como esta: adaptación al cambio climático, planificación de emergencia, evaluación local del riesgo. De hecho, su tesis doctoral estuvo centrada en esos fenómenos meteorológicos y la evaluación en territorios insulares como Canarias. Además, ha formado parte del equipo de revisores del informe del panel intergubernamental de cambio climático. O sea, que es una voz autorizada de la ciencia, porque yo creo que este tema, Agustín, hay que hablarlo siempre de la ciencia, porque este tema es muy proclive a pasar de un extremo a otro, ¿no? De a banalizarlo o hacer una lectura catastrofista. Entonces, yo creo que es muy importante oír a la ciencia, y ya que estamos en un espacio de pura ciencia, pues si te parece, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, a Abel López. Buenos días, Abel. Hola, muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Un placer. Gracias por estar aquí con nosotros, que además que es una persona también muy implicada en la divulgación. Agustín participa mucho, bueno, en esta casa también, de hecho aquí en los estudios de Radio Club de Tenerife lo conocen bastante. Siempre se presta a esto porque en general la ciencia hay que hacer divulgación, como sabemos, pero en este tema más. Vamos a empezar con casi nada la pregunta esta, ¿El cambio climático es ya una realidad en Canarias? ¿En qué lo estamos notando, Abel? ¿Nos puedes dar algún dato en concreto de que estemos notando este cambio? Pues se puede afirmar sin ningún tipo de dudas y a nivel científico que el cambio climático es una realidad en las Islas Canarias. Hay muchos elementos del sistema climático que están variando su intensidad, su frecuencia. El más conocido, el más estudiado es las temperaturas, por ejemplo. Desde la década de los 80 hay un incremento muy significativo de las temperaturas en las Islas Canarias, principalmente tanto las temperaturas que se dan en la alta montaña, que se está calentando a un ritmo mucho mayor que los sectores de medianía o costero. También estamos viendo cómo ese incremento térmico es más importante en las noches, lo que es muy significativo y está muy vinculado también, o puede estar muy vinculado en los próximos años, con un posible aumento de la mortalidad asociado a mayor número de olas de calor y lo que se conoce en climatología como el aumento de las noches tropicales y ecuatoriales, es decir, aquellas por encima de 20 o 25 grados, que se dificulta muchísimo el descanso, y eso también se está dando ya en las Islas Canarias. También estamos constatando científicamente cómo la precipitación está cambiando, tanto en la forma que llueve como en el cuánto llueve. Estamos viendo un ligero descenso de la precipitación que corrobora todos los informes a nivel global y los trabajos científicos, los artículos, y también cómo esa precipitación se está desplazando desde el invierno, que es cuando más llueve en las Islas Canarias, como sabemos todos, hacia otras estaciones más atípicas, como la primavera, el otoño, y lo que es mucho más preocupante, hacia el verano, que esto es un rasgo muy significativo del mundo tropical, y esa tropicalización que se está evidenciando en las Islas Canarias está muy vinculada a esa variabilidad en la precipitación estacional. También sabemos con datos que nuestro océano está cambiando tanto su temperatura como se está aumentando también el nivel del mar y se está acidificando. Esto es porque el océano está absorbiendo más CO2 del que debería, y eso está dando lugar a una serie de efectos que pueden ser muy importantes desde el punto de vista ecológico de estos ecosistemas. Y también, a raíz de lo que va a ser el título de esta pequeña sección, estamos
viendo cómo los fenómenos meteorológicos extremos están cambiando y nos va a afectar tanto en esa frecuencia y va a variar también en esa intensidad. Y esto es lo que más nos debería preocupar desde el punto de vista del cambio climático en las Islas Canarias. Claro, y de estar preparado para esa... Pero antes de entrar en eso, en cómo debemos prepararnos, si las islas estamos preparados para estos episodios extremos, me gustaría hacer una puntualización que creo que es importante porque es para ser también rigurosos, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando de cambio climático de origen antropomórfico, o sea, por el hombre. Eso parece que eso está más que descartado porque ustedes estudian, me acabas de dar datos concretos, objetivos, científicos de lo que está pasando con el cambio climático. Pero la pregunta es, ¿somos nosotros responsables de esos cambios? Si lo somos, ¿estamos a tiempo de pararlo? Ya se nos viene encima, ya no podemos hacer nada. Solo podemos prepararnos para la embestida. Y es diferente de cualquier otro cambio climático que durante la historia geológica de la Tierra ha estado, ¿no? Es correcto, no hay ningún tipo de duda desde el punto de vista científico que el cambio climático de origen antrópico que estamos viviendo en la actualidad es causado por el hombre, causado fundamentalmente por las emisiones de gases de efecto invernadero y el principal responsable el CO2, que tiene la mayor responsabilidad en ese incremento térmico, que ha dado lugar a una serie de efectos y cambios en los patrones de circulación atmosférica, por ejemplo, y también en otros elementos del sistema climático como precipitaciones, el deshielo, el incremento del nivel del mar que antes comentaba, etcétera. Te doy un dato. Actualmente la concentración de CO2 en la atmósfera ronda las 420 partes por millón, 423. Para tener un valor similar al que tenemos en la actualidad tendríamos que remontarnos prácticamente a 1 millón de años atrás, es decir, con los dinosaurios. Y con unas condiciones climáticas muy diferentes del planeta Tierra que daban lugar y justificaban ese volumen de CO2 tan significativo. En la actualidad únicamente se puede justificar ese aumento en el CO2 tan importante con las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente a partir de la revolución industrial, pero muy significativo básicamente a partir de la década de los 70, donde el aumento del CO2 sí que es muy, muy importante. Y eso ha dado lugar a todos los efectos que estamos conociendo y evidenciando a nivel global, no solo a nivel insular. Está claro, una vez vi un reportaje también, me parece que en National Geographic, que decía una frase muy, muy ilustrativa, muy gráfica, ¿no? Hemos liberado en la atmósfera en menos de 200 años la cantidad de CO2 que el planeta tardó millones de años en enterrar, ¿no? En absorber. Bueno, su actividad volcánica, su actividad lo absorbió, lo enterró, lo convirtió en petróleo, en gas, y ahora nosotros lo hemos quemado en 200 años. O sea, que está claro, que esperábamos, ¿no? O sea, ha vuelto el CO2 a donde estaba, pero en muy poco lapso de tiempo. ¿Que estamos preparados en las islas, Abel? Porque esto es una pregunta que nos preocupa. ¿Estamos preparados para otro delta, para un 31 de marzo en Santa Cruz, aquellas lluvias torrenciales que yo creo que ninguna ciudad del mundo estaría preparada? Pero ¿estamos preparados? ¿Qué nos debería preocupar? ¿Qué debemos esperar de esos fenómenos meteorológicos extremos? Yo creo que estamos preparados mejor que hace unos años atrás. Y, digamos, en la gestión del riesgo se aprende a base de palos, como se suele decir, a base de eventos que te enseñan una serie de lecciones y que tú las asumes, aprendes de ellas para evitar reproducirlas en el futuro. Tristemente, en las Islas Canarias hemos vivido muchos efectos, muchos fenómenos meteorológicos extremos muy importantes que nos han ayudado a estar mejor preparados de cara al futuro. No obstante, en esa nueva realidad climática que viene, donde va a aumentar esa torrencialidad de la precipitación, donde es más posible que haya eventos como el del 31 de marzo, necesitamos seguir instaurando y seguir apostando por definir medidas de adaptación a esta nueva realidad para que nuestros sistemas urbanos estén preparados. Y eso pasa en geografía, en mi campo hablamos muchísimo de la ordenación del territorio y es la clave en materia de prevención frente a fenómenos meteorológicos extremos. Tenemos que dejar de ver el riesgo como únicamente la intervención en el momento inmediato que se acontece, es decir, dar respuesta a partir de medios como puede ser nuestro sistema de protección civil, los bomberos, policías. Eso es únicamente la respuesta frente a ese evento. Claro. Donde tenemos que trabajar muchísimo y apostar es en la fase previa, en la prevención. Correcto, ese concepto que se habla mucho pero se trabaja poco, y yo creo que ahí tenemos mucho que ver, tanto en la parte de concienciación, formación y educación, lo que estamos haciendo en este pequeño espacio, pero también en esa prevención de tipo no estructural, y eso pasa por la ordenación del territorio o una mejor ordenación del territorio en un sistema tan complejo como el que tenemos en las Islas Canarias, teniendo en cuenta elementos actuales. Por ejemplo, la ley obliga ya a que cualquier obra
que se vaya a desarrollar incorpore estudios de cambio climático para prever cuál va a ser el futuro de esa instalación que se va a definir. Por ejemplo, pensemos en un sector litoral de cara al futuro. ¿Va a ser sostenible en el futuro o no? ¿Le va a afectar los temporales marinos, el incremento del nivel del mar o otra afección climática? Jorge Bel, decías antes aquellas riadas del delta, ¿no? Pero es que creo que fue la semana pasada cuando la borrasca Óscar, aquí al lado en Madeira, batió todos los récords de precipitación en 24 horas de Portugal, en territorio portugués. Creo que fueron 600 litros por metro cuadrado que cayeron en la cumbre de Madeira, y lo tenemos aquí al lado. Así que igual que cayó en Madeira, podía haber caído un poco más hacia el sur. Sí, correcto. Eso es un ejemplo magnífico. Tuvimos hace unos días una borrasca inusual para esta época del año, Óscar, que se empieza a comprobar, o que puede estar la hipótesis que pudo estar vinculada a ese incremento de las temperaturas del océano Atlántico, que está realmente caliente, o más caliente de lo que debería este año, y eso da lugar a una serie de cambios en la circulación atmosférica que pueden justificar el paso de la borrasca Óscar. Y como muy bien decías, afectó a Madeira, pero pudo afectar también a las Islas Canarias en menor intensidad, pero también generando más problemas de los que generó en los pasados días. Y esto pasa porque el clima realmente está cambiando, es lógico. Estamos viendo muchos fenómenos que siempre decimos que son inusuales, pero que la suma de todos esos fenómenos inusuales, como Hermín, como Óscar, como otros muchos que estamos viviendo estos últimos años, pues empiezan a corroborar la hipótesis de que algo está pasando, que lo que está pasando puede estar motivado en gran medida por ese calentamiento global que se está produciendo, y da lugar a que necesitemos como sociedad establecer acciones que nos permitan convivir o coexistir con esa nueva realidad climática en los próximos años en las Islas Canarias. Aún estamos a tiempo de establecer actuaciones, estamos en la década que se dice la década de la acción climática, pero sí es una década muy importante porque la toma de decisiones actuales es la única forma que nos permita convivir con un futuro climático como el que se va a dar en los próximos años. Por tanto, aún estamos a tiempo de trabajar las causas, las consecuencias del cambio climático, pero todo eso pasa por una ambición política en materia climática muy, muy importante. Madre mía, daría para... Agustín, yo estaría horas con este invitado, porque la verdad que da para mucho, pero me quedo con... Acabas de decir una cosa, y creo que voy a hacerte la pregunta a lo mejor un poco, seguro, muy difícil de responder, pero dice, ¿todavía estamos a tiempo de las causas? Eso es lo que te iba a preguntar. Y además me quedo con otro titular tuyo, ¿no? Que en gestión de riesgos aprendemos a base de palos. Esperemos que el palo no sea muy fuerte, ¿no? Para poderte levantar. Pero lo que te quiero decir es, entonces debemos estar simplemente con una resiliencia, adaptarnos, o todavía estamos a tiempo, si hemos sido la causa, ser parte del problema, estamos a tiempo de que se supone que el futuro verde hacia el que va Europa, coche eléctrico, un montón de cosas más, ¿la inercia del clima va a tener el mismo marcha atrás? ¿Se podrá dar marcha atrás o no? ¿O ya hay que prepararse a lo que viene? Una pregunta compleja y quedaría para bastante tiempo. Tanto, para una tesis, ¿no? Sí, totalmente. Y voy a intentar resumirte. Digamos, aunque tuviésemos un interruptor y pusiésemos a cero las emisiones mañana, exacto, la temperatura del planeta va a seguir aumentando durante décadas, y las consecuencias durante décadas. El CO2 es un gas que permanece en la atmósfera durante prácticamente 80-90 años, es decir, muchísimo, tiene una absorción muy lenta, y eso da lugar a que lo que estamos viendo en la actualidad, ese incremento térmico, refleja lo que se emitió hace décadas atrás realmente. Claro. Y las emisiones, la concentración va a seguir aumentando, y te voy a decir, el próximo año va a aumentar 2 partes por millón, el siguiente otras 2 partes por millón, porque es prácticamente lo que la atmósfera va asimilando en función de lo que se emitió en el pasado. Por tanto, hoy tenemos una temperatura que es el reflejo del pasado, no del presente, de que estamos emitiendo. Es la inercia, ¿no? Es la inercia del sistema atmosférico. Vale. Por tanto, cero emisiones mañana, las consecuencias van a seguir ahí y el incremento térmico va a seguir ahí. Atajar las causas, es decir, las emisiones, es muy complejo porque depende del éxito internacional de muchos países que quieren hacer muy pocas cosas en materia de acción climática y quieren seguir emitiendo, como puede ser China, la India, Brasil, Rusia. Entonces es muy complejo. Y más en un territorio
como Canarias, que aunque hiciésemos muy bien, y yo creo que tenemos que apostar por una transición energética, y aunque hiciésemos muy bien la transición energética y tuviésemos prácticamente una neutralidad en emisiones de carbono, que es posible en los próximos años, las consecuencias del cambio climático para las Islas Canarias van a seguir exactamente igual. Hombre, cuanto antes apretemos ese interruptor de off, mejor, pero tenemos que estar preparados para el palo. Tenemos que estar preparados para prever que China e India pues no van a reducir como deberían sus tasas de emisiones de gases de efecto invernadero. Es triste, pero es así, la dinámica atmosférica no tiene fronteras. Claro. Y lo que se emite en China nos afecta a nosotros, y eso es así. Por eso es muy importante, Agustín, me gustaría, porque se nos está yendo ya el tiempo encima, nos quedamos en el último minuto, pero me gustaría lanzar el guante para traer a Abel en un próximo programa, Agustín, porque él también tiene otra línea de investigación dentro de todo esto que ha dado la clave, que es la planificación y gestión de emergencias, dentro del concepto de reducción de riesgo de desastre. De hecho, trabaja en esa línea, en el conocimiento de las amenazas naturales, la prevención frente a desastres, y Abel tiene la valiosa experiencia de haber estado trabajando durante la erupción de La Palma. En sus últimos trabajos de investigación están en esta línea, o sea que me encantaría que volviera para seguir hablando de estos interesantes temas como el que has puesto hoy aquí. Gracias, Abel, de verdad, por estar con nosotros. Gracias a ti, Jorge, y gracias a ti también, Agustín. Pues muchas gracias a los dos, y vamos a ver si estamos a tiempo, ¿no?, de ir paliando los efectos, y sobre todo de prepararnos. De prepararnos para la posibilidad de esos efectos que tenemos encima con el cambio climático en Canarias. Muchas gracias a los dos. Gracias, Agustín. Gracias. De estar aquí